Sandoval. Hola chavales, ¿qué tal todo? Bienvenidos a la Canica de la Muerte. Os habla Nota Sandoval haciendo el vago entre batalla y batalla, preparando planes para cargarme unos cuantos Jedi después. Bueno, voy a hacer una pausa en esta colección, en esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre qué pasó con los restaurantes de pesadilla en la cocina. Y voy a hablar de un tema que últimamente se está poniendo bastante de moda, sobre todo entre la gente que viene de círculos posmodernos. Ahora se está dando el caso de que gente atea, que es ferviente combatiente contra la moral católica y contra la Iglesia, ahora resulta que se están autodenominando ateos católicos. Estas personas que se autodefinen como católicos, porque es que ahí está la cuestión, dicen que son católicos culturalmente, que eso es otro tema que vamos a tratar más adelante, pero que se definen a sí mismos como católicos y sin embargo no creen en Dios, no aceptan los dogmas de la Iglesia Católica, apostataron o van en contra de la moral que tiene el cristianismo católico y sobre todo hay algunos que es que de verdad nos desearían a nosotros, a los católicos de verdad, a los creyentes, nos desearían hacer un martirio lento y doloroso. Bueno, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. ¿Qué es eso de ateísmo católico? Básicamente son ateos que dicen que son católicos por haber recibido la moral, la cultura, el folclore, la filosofía o haber crecido en ambientes católicos. No aceptan todas estas enseñanzas, no creen en Dios, no quieren para nada la Iglesia, son bastante anticlericales, pero quieren definirse como que son culturalmente católicos, porque han recibido la cultura católica. Pero juntar el término ateísmo con catolicismo es bastante contradictorio, o sea, no se puede ser católico y ateo a la vez. No se puede ser comunista y luego ir con la esvástica aquí en el brazo. No se puede ser negro y a la vez ser del Ku Klux Klan. No. O sea, ser ateo y católico es imposible, es inviable, porque para empezar, para ser católico hay que estar bautizado, que sí, muchos de ellos pueden estar bautizados. Muchos de estos ateos que se creen católicos o que se dicen que son católicos pueden estar bautizados, eso es cierto. Pero si apostatan de esas ideas, si públicamente niegan a Dios, si reniegan también de toda la educación católica que han recibido, no tienen nada de católico, son ateos, punto. Un ateo ha podido ser, pues eso, bautizado, ha podido recibir los sacramentos y ha podido recibir toda la educación, la moral y también vivir en una sociedad que ha sido culturalmente católica, por supuesto, pero esa definición no es correcta, ya que el catolicismo implica precisamente, no es una identidad cultural, es un modo de vida. Y para ese modo de vida hay unas normas, y esas normas, pues esta gente que ha apostatado no las acepta, por lo tanto no tienen nada de católico. Esto es simplemente un disparate más de este mundo posmoderno que nos rodea. ¿Cuál es el origen del ateísmo católico? Bien, pues como todas las posmodernidades y todas las tonterías que suceden hoy día, vienen justamente del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Todo lo posmo nos llega ahí. Y esto es muy sencillo. Joe Biden, que se autoproclama católico, resulta que por ser un abortero bien manifestado y bien defensor del aborto, está excomulgado, pero es comunión inmediata, no es de esto de que llega el Papa, te pone un papelito y dice, estás excomulgado, castigado sin comulgar. No. Cualquier manifestación pública de apoyo al aborto está sentenciado con la excomunión inmediata. Por lo tanto, no hace falta ni un papelito que te diga que estás excomulgado, ni nada, no. Tú has dicho públicamente tu apoyo al aborto, y ya estás excomulgado. Punto. No te pueden dar la comunión. Ahora bien, Biden, que se decía a sí mismo católico durante las elecciones, pues necesitaba atraer el voto católico al Partido Demócrata, a que le votaran contra Trump. Y claro, no podía, o sea, católicamente, los que somos creyentes, los que somos de la Iglesia, los que de verdad aceptamos
la moral católica, los que de verdad pues estamos dentro de la Iglesia, no podemos apoyar a un tío que apoya el aborto. Lo sentimos, o sea, a alguno le puede parecer mal, le puede parecer absurdo, pero no, nosotros tenemos nuestras normas. Esto es como un club. Si quieres permanecer en un club, tienes que aceptar sus normas. Si no, pues te vas del club. La Iglesia Católica no puede modelar su moral en base a lo que esté de moda hoy día. Por lo tanto, el Partido Demócrata, pues entonces dijo, vamos a hacer confusión, vamos a crear el voto católico, pero no el voto católico del creyente, sino el voto del ateo que mamó de la cultura católica. Así que decidieron crear pues que el catolicismo sea una identidad cultural, que no es solo pertenecer a la Iglesia Católica y aceptar todos los dogmas. No. Es haber recibido educación católica. Punto. Ya está. Con eso ya eres católico. Y así es como fue germinando entre los ateos posmodernos demócratas de Estados Unidos el concepto de ateísmo católico, el concepto de que el catolicismo es una seña de identidad cultural. Pero esto no se lo inventó el Partido Demócrata. Esto es un copiare del libertarismo liberal. El libertarismo, entiéndase, la corriente liberal nacida a finales del siglo XVIII en Estados Unidos, que defendía que la familia era el ente político que estaba por encima del Estado y que el Estado debía servir a la familia. También el libertarismo liberal es el gran defensor de la propiedad privada. A día de hoy, digamos que en Estados Unidos el libertarismo es el bloque más fuerte de la extrema derecha estadounidense. Haciendo esta aclaración me gustaría decir que evidentemente este es el libertarismo auténtico, no la cosa que tuvimos aquí en España de un anarcocomunismo de principio del siglo XX que ya está más que extinto, que se llamó libertarismo. Y bueno, pues algún nostálgico comunista español y algún anarquista que no sabe qué es lo que lleva puesto en la camiseta, pues solemos ver, pues eso, que si pintadas de libertarios, que si pegatinas y camisetas de libertarismo aquí en España, que induce evidentemente a pensar que el libertarismo es la corriente anarcocomunista que ya no existe y que está extinta. No. Me estoy refiriendo al libertarismo auténtico, al liberal, al que está en Estados Unidos. Los ambientes libertarios, allí en Estados Unidos, están precisamente formados por diferentes escisiones, diferentes iglesias protestantes, todo ello, digamos que son movimientos protestantes surgidos en Estados Unidos, de escisión de diferentes iglesias. Algunos de esos movimientos eran de idea judaizante, querían imitar el judaísmo, querían adaptar la tradición judía a su tesis cristiana. El problema de eso es que quieren adaptarlo con sus modificaciones de la Biblia y sus modificaciones del cristianismo y les sale un popurrí un poco extraño. Así que, pues esas iglesias protestantes, pues intentando montar el puzzle a su manera, decidieron que había que imitar la identidad judía de pueblo, porque los judíos tienen una identidad de pueblo, no solo religiosa, sino también de pueblo. Así que pues el libertarismo creó eso, una especie de intento de cristianismo cultural, pero que al final pues se ha desbarrado y tuvieron una cosa rara en la que unos pocos ateos dijeron, pues yo soy ateo cristiano. Y así surgió que había gente pues que se definía así, gente que no creía en Dios, que no tiene nada que ver con la religión, que se definía cristiano por haber recibido cultura cristiana. ¿Cómo ha medrado este pensamiento especialmente en Estados Unidos, en la ultraderecha estadounidense? Porque el libertarismo es eso, la ultraderecha de Estados Unidos, el bloque más fuerte de la ultraderecha de Estados Unidos. Pues medró
sobre todo por las nuevas teorías posmodernas, victimizar otras etnias, victimizar otros pueblos, y el malo pues es siempre el cristiano, la cultura cristiana, que qué mala es, que iba evangelizando, qué mala es la cultura cristiana, que era más moderna que otras, el hombre blanco de por sí es malo y las demás razas son buenas. En fin, ese pensamiento es lo que ha inducido a que libertarios, ateos, dijeran que admitieran el cristianismo como identidad y seña cultural para defender los pilares en los que verdaderamente se sostiene la sociedad occidental. Guste o no guste, la sociedad occidental tiene su cimiento en la cultura, en lo que nos ha dado el cristianismo, guste o no guste. Pero los libertarios no se inventaron nada. Como ya he dicho antes, copiaron al judaísmo. El judaísmo sí que tiene el concepto de judío como religión, judaísmo religioso, y judío de pertenecer al pueblo judío. Porque la palabra el judaísmo, la religión, no es como nosotros los católicos, que somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos, o no es como los ortodoxos griegos, o los ortodoxos rusos, o los ortodoxos ucranianos, o los rumanos, o los coptos, o luego ya las diferentes iglesias protestantes, como los luteranos, los evangélicos, los baptistas, los anabaptistas, y un montonazo de cosas, ¿no? No. El judaísmo en sí no tiene un nombre propio. El judaísmo es más, está más asimilado como seña universal del pueblo del que procede del seno de Abraham. El concepto judío no es religioso. El concepto judío simplemente significa procedente de Judá o procedente de Judea. A lo largo de la Biblia se puede ver una evolución de cómo se autodenominan a sí mismos los judíos, lo que llamamos hoy día judíos. Al principio son los israelitas, que se llamaban así porque eran los hijos de Israel, provenientes de las 12 tribus de Israel. Israel es el nombre que le dio Dios a Jacob cuando Jacob se peleó con un ángel. Posteriormente, los israelitas se llamaron hebreos, que significa, que viene a ser más o menos como errantes, pero no se denominaron así en el Éxodo. Si uno lee el Éxodo, verá que hablan de los israelitas. No, los hebreos es un término que se refiere sobre todo al destierro que sufrieron los israelitas cuando las conquistas de Nabucodonosor. Cuando los israelitas volvieron a Tierra Santa, allí definitivamente establecieron Judea y el estado de Judea, y se autoproclamaron judíos, pero porque proceden de Judea. La religión judía no tiene nombre propio, como ya he dicho, o sea, es que recibe el nombre del pueblo que procede de Judea. Asumiendo ya que mientras que ser católico es decir yo pertenezco a la religión católica, pues ser judío puede ser o perteneces a la religión judía o perteneces al pueblo judío. Como encima además los judíos desde tiempos de la Inquisición decidieron dejar de ser una religión proselitista, es decir, decidieron dejar de captar adeptos, pues es muy difícil que no siendo judío te hagas judío. Es muy difícil que acepte conversiones. Las mejores formas de ser judío: o naces de una judía, que es justamente lo que te da la, digamos, nacionalidad judía, lo que ya te convierte en miembro del pueblo de Israel, o te casas con un judío y una judía, pero no terminas de ser de todo judío, sino que tendrías que esperar hasta tus nietos a que tus nietos fueran considerados judíos. Por lo tanto, ¿se puede ser ateo y judío? Sí, se puede ser ateo y judío, porque un ateo puede haber nacido de una judía, puede pertenecer al pueblo judío. Como el judaísmo es una seña de identidad, es más una seña de identidad que una seña religiosa, pues se puede ser ateo perfectamente. Esto del ateísmo judío nació en el siglo XVIII, ya estaba coleando, pero en donde tuvo su verdadera eclosión fue en el siglo XIX. Ser judío se había convertido en una seña de identidad cultural, de una identidad nacional. No era algo religioso.
Y evidentemente esta conducta la explotó el sionismo, y ahí nos podemos encontrar con un socialismo judío que era muy laicista. Como en el mundo judío esto era completamente entendible, para personas que desconocen por completo la cultura judía, les puede parecer pues que, se puede ser ateo y judío a la vez. Pues entonces podemos ser ateos y cristianos, o podemos ser ateos y católicos. No hay una seña de identidad que diga yo soy del pueblo cristiano, de la patria cristiana. No. Tú eres de una religión cristiana, ya sea la católica, ya sea luterano, ya sea anglicano, ya sea ortodoxo, etc. Que pertenezcas tú a un pueblo cristiano, pues no. ¿Por qué no? No es así. No es una seña de identidad cultural. Entonces, ¿en qué sectores está predominando sobre todo esto último del ateísmo católico? Pues, al igual que en el libertarismo, que el ateísmo cristiano, que procede del sentimiento nacionalista, que está harto, pues eso, de las nuevas ideas postmodernas, que básicamente te dicen que por ser blanco ya somos los malos, muy malos, y que tenemos que pedir perdón por haber nacido blancos. O que simplemente, pues porque nuestra cultura hizo cosas malas, que es cierto, es cierto. Pueblos cristianos han hecho cosas malas. De igual modo que no nos olvidemos de los pueblos, de lo que ha hecho el Islam, de lo que ha hecho el paganismo, o de lo que han hecho los sintoístas. O sea, no nos olvidemos también que todo bicho viviente ha hecho salvajadas. Y sobre todo ahora con esto del Black Lives Matter, se ha puesto, básicamente se ha extendido la idea de que el hombre blanco es el malo de la historia y qué malo es. Y además, pues eso, que con el pensamiento estadounidense, pues, y aquí como importamos todo lo del Partido Demócrata, pues también aquí tenemos la tontería de que es que el hombre blanco esclavizaba negros. Oigan, y el hombre blanco pues tiene cultura cristiana y por lo tanto pues la cultura cristiana era muy mala, es muy mala, y hay que pedir perdón por ella, y hay que pedir perdón por todos los horrores que el hombre blanco ha hecho. Oigan, que el hombre blanco no ha sido el único en coger esclavos, que la cultura cristiana, que es lo cierto es que es el mayor sinsentido y la mayor contradicción de la cultura cristiana, ya que el cristianismo justamente el que abolió la esclavitud y se extendió por el mundo porque abolía la esclavitud, que luego posteriormente tuviera esclavismo, pues la verdad es que es una de esas cosas que no se puede entender. Pero la cultura cristiana y el hombre blanco no ha sido el único en tener esclavos. No nos olvidemos de las esclavas blancas que estaban en el harén del sultán otomano, y de la trata de blancas que hacían los piratas berberiscos, que hacían incursiones en los pueblos costeros, se llevaban, aparte de robar y saquear aldeas, también se llevaban a las mujeres blancas, y se las llevaban a los países musulmanes y allí las vendían como esclavas. No nos olvidemos de ese detalle, no nos olvidemos del detalle de que en Sudán, una población mayoritariamente negra, hay esclavismo. Y también no nos olvidemos que Sudán es un país islámico. Y además el término kafre, la palabra kafre, viene de kefir, que eran justamente los negros que cogían a los esclavos. Los negros que esto en África eran los negros que atacaban las aldeas de indígenas y cogían a los esclavos y luego los vendían o a musulmanes o luego a los europeos en Madagascar o en las colonias portuguesas que había por ahí. Los asiáticos también han tenido una cultura esclavista hasta bien entrado el siglo XX. Y ojito, porque hoy día países como Corea del Norte o en China misma se están produciendo casos de esclavos. O sea,
que no nos vengan ahora los de Black Lives Matter a decir que los blancos somos los malos y que hemos cogido esclavos y esto y lo otro, porque ojo, y que la cultura cristiana es muy mala, porque ojo, que aquí nadie está libre de pecado, o sea, y sobre todo que los kefires, los cafres en español, eran negros que atrapaban a otros negros para venderlos como esclavos, o sea. Y aquí, ¿en dónde más se extiende? ¿En dónde se extiende más esa idea del ateísmo católico? Pues no lo vais a creer. Sale de posmodernos arrepentidos, sobre todo de ambientes de izquierda o de extrema izquierda, que tiende además sobre todo a la ortodoxia. Sí, hay una extrema izquierda que está surgiendo en España, lo cual lo celebro mucho, porque lo cierto es que esta izquierda que tenemos posmoderna no me gusta nada, que esta extrema izquierda pues se está volviendo a los pilares del socialismo, que tampoco me gustan, pero son más cabales que todo lo que hay hoy día. Entonces, como aquí en España ha predominado el catolicismo históricamente, pues aquí se está extendiendo la idea del ateísmo católico, y te encuentras ateos que dicen que son católicos, y cuando empiezas a hablar de ellos así religiosamente, o te hablan de la iglesia o de la fe, empiezas a decir, un momento, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué clase de catolicismo es ese? Y te insisten que son católicos. No, yo soy católico. Los cojones. Vamos, venga, vas a ser católico. O sea, primero, para empezar, es que para ser católico hace falta creer en Dios, aceptar a Cristo. Y si no crees en Dios y no aceptas a Cristo, no eres católico, te guste o no te guste. Porque luego además, lo mejor de todo es que esta gente que es además anticlerical a saco, encima además son los mayores defensores de la fe católica, o sea, de los mayores defensores de la fe católica cuando les conviene, ojo, solo cuando les conviene, porque cuando no les conviene, entonces tú, o sea, yo que soy católico de verdad, empiezo a ser tachado de radical, de antiguo, de anacrónico, de salvaje, de lo que tú quieras. Pero es que la moral católica tiene unas cosas que son inamovibles, que no tienen nada que ver con lo que tú quieras. No, o sea, el ateísmo católico también es una cosa de son ateos que quieren beneficiarse de lo que da el catolicismo, pero no quieren hacer las obligaciones del catolicismo. Y luego viene lo peor que se puede hacer con el catolicismo, y es el hacer encaje de bolillos para que el pecado que estoy cometiendo sea considerado bueno, que es el empeño sobre todo de esta gente, de estos ateos católicos, que quieren que su inmoralidad sea considerada moral dentro de la ética católica. No se puede, no. O sea, por más que te empeñes en querer cambiar las reglas, por más que te empeñes en querer ser católico, no puedes cambiar algunas normas que hay. Y sobre todo, por muchas pataletas que des, de que ¡ay! Que tienes que cambiar esto, ¡ay! Que no hay que cambiar nada. Si esto es así, punto. Si no te gusta, pues no seas católico, no te digas que eres católico. Yo que sé, fúndate tu secta, y en esa secta eres cristiano, pero no hay Dios. Por lo tanto, pues haces lo que te da la gana en tu secta. Pero no vengas a la iglesia católica, la iglesia de verdad, la religión auténtica, a decir, oye, que cambies esto. Pues no, porque es que si lo cambiamos, es que no sería la religión verdadera. No se puede poner una vela a Dios y otra al demonio. No se puede. Por lo tanto, o eres ateo o eres católico. Si eres ateo, vive como viven los ateos. Fúndate tu propia secta atea, o yo que sé, invéntate tu propia moral, que no la necesitas, porque como no crees en nada, pues haz lo que te venga en gana, yo que sé. En eso
es el fundamento precisamente por el que te volviste ateo, especialmente, ¿no? Pero no pretendas que justamente sea el catolicismo el que adopte tus ideas raras. No, no, no. Y sobre todo, no te digas que eres católico. No. Apostataste porque no crees, porque no lo aceptas. Por lo tanto, no eres católico. Y ya para concluir, voy a decir una cita de la primera carta de San Juan en 2:19. Y lo voy a decir con el móvil, porque claro, sí, los católicos no estamos en la edad de piedra, también tenemos la Biblia en el móvil. Así que voy a leer estos pasajes que precisamente definen muy bien el ateísmo católico que se está poniendo bastante de moda. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo también posee al Padre. Con esto ya está dicho todo. Laus Deo. Sandoval.